Listo. Vamos a comenzar entonces, muchachos, con el cuarto encuentro sincrónico. La idea de hoy es mirar los temas faltantes de la unidad 2, lo que hace alusión a la parte de límites y continuidad. Y entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Listo, ahora aquí Jorge me dice que sí, Felipe también. Bueno, perfecto. Perdón. Vamos entonces hoy a mirar la parte de límites infinitos. Vamos a mirar la parte de continuidad. Vamos a mirar cuál es la definición de derivada a partir de los límites. Y vamos a definir, digamos, de forma geométrica la derivada como la pendiente pues de una recta tangente. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la parte de límites infinitos. Bueno, ahí se adelantó un poquito, quedó sin animación una expresión, pero bueno. Entonces supongamos que nosotros tenemos este límite que acaba de salir aquí en verde, el límite cuando x tiende a 0 de 10 sobre x al cuadrado. Si nosotros evaluamos el límite, como vimos pues en el encuentro anterior, nos quedaría de esta forma. Esto que tenemos aquí, muchachos, solo se copia, es para expresar. Nosotros ya sabemos que la división por 0 no existe, no está definida. Pero aquí lo copio simplemente para expresar qué pasaría pues o cómo nos quedaría si nosotros evaluamos, pero matemáticamente pues sabemos que eso no es correcto. Un segundo, yo aquí le copio al compañero Jorge. Listo. Entonces si nosotros vamos a evaluar directamente ese límite, cuando x tiende a 0, nos quedaría división por 0 y sabemos que eso efectivamente no está definido. Entonces, para analizar ese límite tenemos que recordar el concepto de límite. Entonces debemos recordar que nosotros que queremos saber, o sea, cuando estamos hablando de un límite queremos saber nuestra función hacia dónde se acerca cuando yo me acerco mucho a un número determinado. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, lo que yo quiero saber es qué pasa con 10 sobre x al cuadrado cuando yo me acerco mucho a 0. No estoy evaluando exactamente en 0, sino en un número en números muy cercanos a 0. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces vamos a construir, digamos, una tablita como lo hacíamos cuando empezamos a ver esta parte del límite. Y yo voy a empezar a evaluar en números cercanos a 0. Por ejemplo, en menos 0.1 voy a comenzar por números que son cercanos a 0, pero ligeramente menores. Es decir, me voy a acercar por la izquierda, lo que llaman por la izquierda, o sea, por números un poco menores a 0. Entonces yo evalúo 0.1 ahí en 10 sobre x al cuadrado, eso me da 1000. Si evalúo menos 0.001, lo evalúo, eso me da, bueno, aquí están mal los ceros, pero esto daría realmente 100 millones. Si yo evalúo en 0.0001, eso me daría 1000 millones. Si evalúo en algo mucho más cercano a 0, o sea, ya casi 0, eso me da 1 por 10 a la 17, es decir, 17 ceros. Pues eso es algo exageradamente grande. Si yo hago el mismo procedimiento, pero tomo valores de x muy cercanos a 0, pero ligeramente mayores, o sea, empiezo, digamos, por los positivos, me acerco por la derecha, viéndolo desde la recta numérica, entonces empiezo 0.1 y bueno, me da 1000, 0.01 también, lo evalúo, eso me da 100 millones, ahí está errado también. Si evalúo en 0.001 con 3 ceros, eso me da 1000 millones. Y bueno, nuevamente si evalúo en algo ya muy cercano a 0, solo que en este caso es positivo, esto me da 1 por 10 a la 17, perdón, o sea, también me da algo exageradamente grande. Imagínense 1 con 17 ceros. ¿Qué puedo decir yo entonces de eso? Me doy cuenta que cuando me acerco por números un poco menores a 0 y un poquito mayores a 0, o sea, cuando me acerco a 0 por cualquiera de las dos partes, me da exactamente lo mismo, empieza a dar algo muy grande. Y si yo tomara algo más cercano a 0, o sea, si tomara ya un número con más ceros por acá, lo que me da al evaluarlo en la función me va a dar algo también
muchísimo más grande, ya no va a ser 1 por 10 a la 17, sino por cada 0 va a aumentar más y más el exponente, o sea, me va a seguir dando algo exageradamente grande. Yo puedo decir que cuando mi x, mi variable independiente, se acerca a 0, mi función, ese 10 sobre x al cuadrado, se me va hacia infinito, porque entre más yo me acerque a 0, más grande me va a dar ese valor al evaluar ese número en mi función. Mientras el x se acerca a 0, mi función crece y crece infinitamente, o sea, se hace algo muy, muy grande. Esto es lo que llamamos límites que se van al infinito, cuando la x se acerca a un número en particular y la función se hace exageradamente grande, o sea, se va hacia arriba, decimos que se va hacia infinito. Si nos hubiese dado esto mismo pero con signo negativo, entonces diríamos que la función se hace exageradamente negativa, o sea, se va hacia abajo, se va hacia menos infinito. Listo, pero el concepto es eso, o sea, antes nosotros en los límites que habíamos visto veíamos, bueno, si mi x se acercaba a un cierto número, yo miraba a ver si me daba una indeterminación, me daba 0 sobre 0 o alguna cosa rara, entonces yo buscaba la forma de eliminar esa indeterminación y verificar ese límite hacia dónde se iba, hacia qué número tendía mi función. En este caso, como ustedes pueden ver ahí, miren que cuando evaluamos no nos da un 0 sobre 0, sino nos da 10, que es un número cualquiera, una constante, sobre 0. O sea, ahí no tenemos una indeterminación de ese tipo, tenemos una división por 0. Ahí nosotros de la función podemos ver que no podemos factorizar o algo por el estilo, pues que es lo que esté generando esa división por 0. Pero al hacer la tablita nos damos cuenta de eso, que entre más yo me acerque a ese 0, más grande me da mi función. Indistinto si me acerco por números positivos o negativos al 0, o sea, ligeramente grandes o ligeramente menores a 0, mi función se hace exageradamente grande. Entonces, en ese caso de avanzar, nosotros podemos decir que, vamos a cerrar aquí en amarillo, lo que tenemos por aquí en la esquina, tenemos que 10, el límite de 10 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0 se va a infinito. Esta es la forma de expresar ese límite. Es decir, cuando nuestra x se acerca al 0, la función se hace muy, muy, muy grande. Por aquí Jorge pregunta, bueno, ya Iván le respondió. Sí, Jorge, pues no sé si no me escucha, pero por aquí. Los demás sí me están escuchando bien. Bueno, sí, todo sí, Jorge, ahí sí creo que de pronto lo copió por aquí. Pero, a todos les funciona. Había intentado nuevamente. Bueno, vamos a ver si el compañero por aquí que alguien me ha copiado como una pregunta. Les da la gana sirve. Bueno, no. Listo. Entonces eso, muchachos, estos son los límites que se van al infinito. Cuando yo evalúo y digámoslo así, me da una constante sobre 0, como en este caso que nos queda 10 sobre 0, yo sé que ese límite se va a ir hacia infinito o hacia menos infinito. O sea, cuando tengo constante sobre 0, eso se va a hacer exageradamente grande positivo, se va a hacer exageradamente grande pero negativo. Listo. Veamos aquí otro pequeño ejemplo. Si yo evalúo el límite, tal cual está ahí, me quedaría en el numerador 2 más 3 y abajo me quedaría 2 a la 2 menos 4. Sabemos que eso nos quedaría entonces 2 más 3, 5, y abajo nos quedaría 4 menos 4. Nuevamente llegaríamos a una división por 0 y sabemos que eso no está definido. Pero entonces ahí nuevamente con el concepto de límite en la cabeza, o sea, nosotros no es que estemos evaluando justo en 2, sino en números muy cercanos a 2. Entonces vuelve y juega, debemos recordar
ese concepto de límite. Eso es lo que nos aclara a nosotros de que no es que yo esté dividiendo por cero, sino que yo me estoy acercando tanto a 2, o sea, mi x se está acercando tanto a 2, que genera que abajo de algo muy, muy, muy pequeño, que es casi 0. Entonces yo hago el mismo análisis que hicimos ahorita. Ah, listo, por aquí Jorge ya nos decía que por fin, bueno, menos mal, Jorge. Entonces decíamos, tenemos aquí otro límite, evaluamos, aparentemente nos da una división por 0. Sabemos que la división por 0 no está definido. Tenemos en la cabeza que yo no es que esté evaluando justo en 2, sino el límite lo que me dice es que yo estoy evaluando en números muy cercanos a 2. Entonces eso abajo no es que me esté dando 0, sino me está dando algo muy cercano a 0. Entonces yo voy a evaluar otra vez valores, en este caso cercanos a 2, un poco menores o un poco mayores, y voy a ver qué pasa con mi función. Entonces evalúo 1.9, yo hago el cálculo, eso me da menos 12.56, evalúo 1.99, eso me da 125.06, sigo acercándome al 2, 1.999, y eso me da ya 1250.06. Si ya me acerco mucho, mucho al 2, ya eso miren que empieza a crecer. Ya ahí tenemos 12.500.000.06 aproximadamente. Entonces mientras yo más me acerque a 2, eso va a seguir haciéndose más grande, obviamente, pero en este caso negativo. Ahora bien, si tomo números ligeramente mayores a 2, como vemos aquí en la tabla de la derecha, pasa lo mismo. A medida que me acerco más y más a 2, mi función va tomando un valor muy, muy, muy grande. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren que en este caso, en el ejemplo pasado, ambos hacían muy, muy grandes, ambos positivos. Aquí, si yo tomo números ligeramente menores a 2, voy a obtener algo que es muy grande, pero es muy negativo. Se va en el eje Y hacia muy abajo, la parte negativa de la función. Y si tomo números perdón, ligeramente mayores a 2, me va a dar números muy, muy, muy grandes, pero positivos. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando x se acerca a 2, por la izquierda este menos aquí como un exponente o un superíndice, lo que me está indicando es eso. Vea, usted se está acercando a 2 por números ligeramente menores, un poquito menores a 2. Y cuando lo copio así, cuando x tiende a 2 con un más aquí arriba, un exponente más, significa que yo me estoy acercando al 2 por números ligeramente mayores a 2, un poquito más grandes que 2. Entonces decíamos, cuando yo me acerco a 2 por números ligeramente menores, eso me da muy grande, pero negativo. Entonces la función tiene un número muy grande, que es negativo. Entonces nosotros podemos decir que cuando nos acercamos a 2, nuestra función tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos más al 2, nuestra función se hace más y más, va aumentando en magnitud, pero con signo negativo. Entonces tiende hacia menos infinito. Por otra parte, cuando nos acercamos por números ligeramente mayores, un poquito más grandes que 2, nuestra función se va haciendo muy, muy grande, en este caso sí con signo positivo. Entonces podemos decir que cuando el límite de nuestra función, cuando nos acercamos a 2 por la derecha, o sea, por números ligeramente mayores, nos da más infinito. Listo, en este caso nos dio más infinito por la derecha y menos infinito por la izquierda. Esbozada de cierta forma, voy aquí a dibujarlo, o voy a intentar dibujarlo. Supongamos que esta línea son los ejes X y Y, estás en negro. Por aquí tenemos el número 2, que es a donde nos estamos acercando. Y pues voy a simplemente a medio esbozar, no estoy diciendo que la función tenga esta gráfica, pero si el comportamiento cuando se acerca a 2 es el siguiente. Pues a nuestra función viene, tiene cualquier comportamiento y cuando viene de números menores a 2 y se acerca a 2, ella se va hacia menos infinito, entonces ella baja mucho, se va puro hacia abajo. Mientras que cuando viene nuestra función por acá de números mayores a 2
y se acerca al 2, nuestra función empieza a crecer, se va hacia arriba y crece y crece y crece y crece infinitamente. Entre más me acerque yo a 2. ¿Listo? Entonces estos son los límites que se van al infinito. Generalmente estos límites se dan cuando al yo evaluar lo que obtengo como resultado es una constante en el numerador, es decir, en el numerador obtengo cualquier número, sobre 0. Entonces, si yo evalúo y tengo constante sobre 0, sé que mi límite se va o para infinito o para menos infinito. Ya tengo que empezar a mirar es, entonces, si se va hacia infinito positivo o infinito negativo. ¿Cómo hago yo eso? Pues ya verificando con los signos aquí en la función. Por ejemplo, cuando yo me acerco por números menores, yo sé que este x al cuadrado, si yo estoy acercándome al 2 por números un poquito menores, ese x al cuadrado nunca va a ser igual a 4, siempre va a ser menor que 4. Entonces yo tendría aquí algo que es menor a 4, eso abajo me va a dar negativo. Arriba tengo x con un valor positivo y pues, más 3, eso arriba me da positivo. Más sobre menos me da negativo. Entonces por eso sé que esa tiende a menos infinito. Por el lado derecho, yo sé que estoy hablando por números ligeramente mayores a 2. Entonces esos números ligeramente mayores a 2, si yo los elevo al cuadrado, me van a dar un poquito más grande que 4. Así sea muy poquito, pero es más grande que 4. Entonces, algo que es ligeramente mayor a 4, si yo le resto 4, a mí me va a dar abajo algo positivo. Y en el numerador, pues positivo más positivo, pues eso da positivo. Entonces yo sé que mi función en este caso se va hacia más infinito. Positivo sobre positivo da positivo. Listo. O sea, sería como la forma de analizarlo sin no tener que pues, hacer toda esta tabla. Entonces, cuando ustedes evalúen y digamos así le dé constante sobre 0, ustedes ya saben que su límite o se va para infinito o se va para menos infinito. Tienen que mirar hacia dónde, entonces hacen el análisis como lo hicimos acá. Miren que en el primer ejemplo no importaba, si yo me acercaba por la derecha o por la izquierda, me daba que en ambos casos se iba para infinito. Entonces ahí por derecha y por izquierda se va hacia infinito, crece infinitamente y no hay problema. Aquí, dependiendo de dónde me acerque, se va o para infinito o para menos infinito. Listo. En eso consisten los límites que se van, o límites infinitos, o que se van al infinito. ¿Dudas hay con eso? Aquí ahora nos pregunta, cuando tienen raíces, pero ¿cómo así que raíces, Jorge Vega? Jorge Arguilla, constante sobre 0 se refiere a algo, sí, algo así. Mira que nosotros, vamos a volver un poquito a los ejemplos aquí, cuando llegamos yo evaluaba, si yo iba a evaluar directamente, siempre mira que me quedaba 5 sobre 0. Pero ojo, eso es simplemente indicativo, o sea, usted tiene que tener en mente que usted no es que esté dividiendo por 0, eso no se puede. Acuérdese, por eso siempre toca recordar el concepto de límite. Pero sí, para una forma, digamos, uno identificarlo, si le queda así constante sobre 0, aquí queda 5 sobre 0, sabe que ese límite se le da para infinito o menos infinito. Digamos, devolvamos un poquito y miren aquí el otro ejemplo, que daba era 10 sobre 0. Entonces, sí, cuando les den así constante sobre 0, ustedes ya saben que se va para infinito o para menos infinito. Ya la cuestión es analizar a cuál de los dos se va. Sí, Jorge, o sea, es que la edición por cero no está definida, por eso les digo, eso es netamente indicativo, o sea, para usted identificar que esos límites se van a ir para infinito o menos infinito. Usted no es que esté dividiendo 3 dividido 0, porque eso no se puede, eso es una indeterminación. Por eso hay que recordar el concepto de límite. Por ejemplo, en este, voy a volverme aquí donde está escrito el límite. Yo no es que esté evaluando justo en 2, sino en números cercanos, muy cercanos a 2. Tanto que lo que me da aquí abajo es muy, muy, muy cercano a 0. Listo, entonces no es que yo esté, que me quede esa visión, porque esa visión no puede quedar, eso no está definido. Ya que yo lo utilice como, digamos, mnemotecnia o como guía para saber si me da algo de ese tipo constante sobre 0, yo pueda, pues yo sé entonces que me va a dar que el límite es infinito o menos infinito.
es más una guía como tal, pero esa división por cero, eso no está definido. Pero como te digo, como el concepto de límite es que yo me estoy acercando mucho a 2, lo de abajo me da casi cero. No, no coloque nada. Cuando usted ya ve que le queda así 5 sobre cero, usted para ahí, división por cero, esto es indeterminado. Entonces ya eso le dice a usted que el límite se va hacia infinito menos infinito. No, vos no tienes que colocar que es igual a cero porque es mentira que es igual a infinito, no. Ya lo que uno concluye que es igual a infinito o a menos infinito es el límite, así como aquí lo van a cerrar en un resaltador verde, así. Listo. Mira que ahí es cuando yo vengo, digamos, a igualar el límite. Lo mismo aquí cuando nos acercamos por los que son ligeramente mayores a 2. Pero digamos, tú estás ahí evaluando y llegas ahí a ese punto, entonces listo, eso te dice, vamos, que ese límite se va para infinito, para menos infinito. Pero no puedes decir que a 5 sobre cero es igual a algo. No, porque pues 5 sobre cero pues no está pues definido, eso no es una operación que te vaya a dar un resultado. Simplemente más algo que uno utiliza para saber que ese límite que uno está analizando se le va para infinito, para menos infinito. Es el compañero, profe, en el foro hay dos casos que quedan así, 1 sobre cero. Listo, dice que 1 sobre cero, ya sabes que ese límite se va para infinito, para menos infinito. Exacto, pero no vas a colocar 1 sobre cero, o sea, ahí cuando digas 1 sobre cero igual a menos infinito o a más infinito, no. O sea, eso ya simplemente llegaste ahí, bueno, eso te dice a vos, eso va para infinito, para menos infinito. Hacer ya análisis de signos, pues este análisis para saber si se va para infinito positivo o negativo. Y la respuesta como tal la debes dar de esta manera, como está aquí encerrado en estos resaltadores con verde, estos dos límites. El límite cuando lo que sea que tengas ahí es igual a menos infinito o más infinito, según sea pues el caso. Listo. Felipe por aquí me explica, no, claro, ¿no, Felipe? O sea, la idea es no tener que volver a hacer pues hacer esas tablas, porque eso es desgastante, aunque si le sirve a uno de guía es mejor que las haga. Pero uno puede hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, para lo que tenemos por aquí en el lado izquierdo. Yo me estoy acercando a 2 por números ligeramente menores a 2, o sea, casi 2 pero un poquito menores. Entonces, un número que es casi 2 elevado al cuadrado, eso me va a dar casi 4, pero no me da exactamente 4, me da un poquito menor a 4. Entonces yo sé que en ese denominador, si yo tengo un número que es ligeramente menor a 4 y le resto 4, eso me va a dar negativo. Un número negativo muy chiquito, pero me da negativo abajo. Listo, por eso aquí abajo daría negativo. En el numerador simplemente pues yo tengo un número, me estoy acercando a 2, aunque sean menores siguen siendo positivos, pues 1.999999, bueno, el que sea, sigue siendo positivo, positivo más positivo, o sea, positivo más 3 que es positivo, arriba me da positivo. Y ya pues por ley de signos tú sabes entonces que positivo sobre negativo da negativo. En el otro caso, en el que tenemos en el lado derecho, cuando estamos acercando a números a 2 por números ligeramente mayores que 2, entonces tú haces el análisis de aquí abajo. Yo tengo un número que es casi 2, es un poquito mayor que 2. Si yo elevo ese número que es un poquito mayor a 2, lo elevo al cuadrado, su resultado me va a dar un poquito mayor a 4. ¿Cuánto? Muy poquito, pero sigue siendo mayor que 4. Entonces, tú tienes algo que es mayor a 4 y le restas 4, eso te va a dar positivo. Chiquito sí, pero positivo. Y en el numerador, pues en el numerador tienes positivo más positivo, daría positivo. Entonces, ahí sabes que como te dio positivo, por el lado derecho se nos iría a más infinito y por el otro lado a menos infinito. Por aquí, eso cuando lo hemos factorizado en una ecuación equivalente, eliminando la determinación o la ecuación original, análisis de signos. Da igual, Jorge, ¿no? Pues si lo factorizan, de pronto es más fácil ver lo que le queda a uno. Bueno, en este paréntesis da menos, este paréntesis da más,
y ahí uno hace las multiplicaciones de signo. Pero así si es un polinomio, tú simplemente haces el análisis. Por ejemplo, si tienes x al cuadrado, mira que no, solo aquí abajo uno podría factorizar, eso es una diferencia de cuadrados perfectos, pero no hay necesidad. Listo. De todas maneras, si lo factorizas y analizas los signos así entre factores y hacer la multiplicación, te va a dar exactamente lo mismo. Pues te tiene que dar lo mismo, ya es cuestión de cómo les parezca más sencillo. Listo. ¿Qué otra duda con estos límites al infinito, muchachos? Aquí acaba de ingresar Oscar, no hay problema, Oscar. Pues ya habíamos arrancado, pero no te preocupes. ¿Dudas, muchachos, o seguimos? Continuemos entonces. Ahora vamos a definir la existencia de un límite como tal. Entonces vamos a decir que una función f tiene un límite cuando se aproxima a c, o sea, cualquier número, si y solo si existen los límites laterales izquierdo y derecho. Y además, estos deben ser iguales. Es decir, para que nosotros podamos decir esto con criterio, que el límite cuando cuando x se acerca a c de la función es igual a un número cualquiera l, tiene que ocurrir que exista el límite cuando yo me acerco a ese número c por números ligeramente mayores a c, o lo que se llama por derecha, como si yo viniera en la recta numérica por la derecha y me la acercara, y también debe existir el límite cuando yo me acerco a c por números ligeramente menores o por la izquierda, y deben ser iguales. Si por derecha me da L y por izquierda me da L, son iguales, entonces el límite existe y es igual a L. ¿Listo? Si alguno de los dos no existe, por ejemplo, por derecha me da infinito y por derecha me da infinito y por izquierda me da 5, por decir algo. Entonces, ahí no existe uno de ellos, pues, o sea, cuando uno dice que sea infinito simplemente está indicando que crece muchísimo, no es que exista como tal. Entonces, ahí usted no puede decir que el límite, cuando su función tienda a c, exista. Si los dos existen y no son iguales, tampoco puede decir nada. Es decir, usted puede por la derecha lee 5 y por la izquierda lee 2. Ambos existen, ambos límites laterales existen, pero no son iguales. Entonces el límite global, por decirlo así, o el límite de la función en ese punto no existe. Existen los laterales, pero no existe el límite de la función cuando se acerca a ese número. ¿Listo? Entonces tiene que cumplirse eso. Que ambos existan y además sean iguales. Para uno decir pues que el límite como tal de esa función existe. ¿Listo? ¿Para qué definimos también eso? Para definir el siguiente concepto, que es el de continuidad. Cuando nosotros hablamos de continuidad de una función, lo que decimos es que o el concepto de continuidad mejor, hace alusión a que tenemos una secuencia completamente ininterrumpida. Es decir, yo puedo viajar por toda la... Ahorita los miramos, Jorge, si quieres. Lo que pasa es que en teoría en el contenido, pues, no aparece cuando tiende al infinito, pero ahorita los miramos. No hay problema también. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos continuidad de una función implica una sucesión, una secuencia ininterrumpida. Es decir, yo puedo viajar a lo largo de la gráfica y no debo tener ningún bache, ningún hueco, ningún salto, por decirlo así. Tenemos aquí, pues, por ejemplo, un ejemplo. La gráfica que tenemos en la izquierda, la gráfica A, es la gráfica de una función continua. Si uno viaja por la gráfica de la función, en ningún momento va a encontrar ningún salto, ninguna interrupción. Mientras que la gráfica que tenemos al lado derecho, la B, tenemos gráficas con huecos o separaciones. Esto aquí, este hueco, ese circulito así vacío, lo que me indica es que la función no está definida en ese punto, o sea, ahí hay un vacío, justo en ese punto, solo es en ese punto particular, pero ahí hay un vacío, hay un hueco, mi función no es continua. O cuando es más claro, cuando tenemos separaciones de este tipo, es claro pues que mi función
no es continua. ¿Listo? Pero ¿cómo saber si una función es continua o no en un punto sin conocer la gráfica? Entonces, para ello vamos a utilizar estas tres normas. Que f esté definida en ese punto, que el límite exista en ese punto. Ya vimos que para que exista es que tiene que ser que los laterales existan y sean iguales, y que el límite y la función sean exactamente iguales. Estas tres condiciones deben darse para que nosotros podamos decir que una función es continua en ese punto C. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra función es 1 sobre x y queremos saber si es continua o discontinua en x igual a 0. Si nosotros evaluamos en 0, ahí nos daría 1 sobre 0. Eso no está definido, entonces mi función no está definida, no cumple esta primera condición. Ya, esa función es continua, no tiene ni sentido yo empezar a mirar si las condiciones 2 y 3 existen, porque ya con que no cumpla una, mi función no es continua en ese punto. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Tenemos esta función y queremos saber si es continua en x igual a 4. Entonces lo primero que yo hago es ir a evaluar la función. Aquí evalúo, me quedaría 16 arriba, 4 al cuadrado me da 16, 16 menos 8 da 8, me quedaría 16 dividido 8, eso es 2. Está definida, cumple que la función esté definida. Regla número 2, que el límite de esa función exista. Si yo voy y evalúo, el límite me da 2. Distinto de si es por derecha o por izquierda. Ambos dan 2, entonces el límite existe y cumple la segunda condición. Y finalmente, como el límite y función son iguales, entonces se cumple la tercera regla y podemos decir que esa f de x es continua en x igual a 4. Listo, entonces para uno evaluar la continuidad debe siempre mirar esas tres reglas, que la función exista, que el límite exista y que el límite y función sean iguales, o sea que esos valores sean exactamente iguales. Si eso se cumple, la función es continua en ese punto. Bueno, aquí ya sigue lo de derivada, pero antes de eso, entonces vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a mirar los otros límites que decía el compañero. Listo. Voy a quitar aquí un momento. Voy a compartir aquí un documento. Aquí alguien preguntó algo. No, pues díganme en cuál tienen duda y lo miramos. No, muchachos, por eso hacerlos del foro, pues no tienen sentido. Ya si tienen dudas concretas pues de algún ejercicio, lo miramos. Yo creo que algunos de los dos jóvenes, no me acuerdo si Ardila o Vega me había mandado un ejercicio que tenían dudas. Esos muchachos ya, pues, ese que ustedes me mandaron, por ejemplo, se resuelve como lo hicimos ahorita, o sea, ese me va a dar constante sobre cero, yo sé que sea para infinito, para menos infinito, y es ya mirar para dónde, se va, si para infinito o para menos infinito. Por aquí nos dicen, los del taller final. ¿Qué dudas hay con eso, muchachos? ¿Qué dudas hay con esos del taller final? Pues de esa primera parte del taller final.
A ver, voy a abrir aquí el taller final. Entonces, antes de poder hacer ejercicios, vamos a abrirlos. Entonces, antes de continuar con los ejercicios, más bien miremos. Antes de hacer los ejemplos, y miremos mejor. Las dudas que hayan con esos ejercicios del taller final. Lo que pasa es que son ejercicios que son, pues, ya no están, digamos, directo. Bueno, calcule el intervalo de solución, resuelva el límite, sino hay que, digamos, pensarlo, plantear un poco más la solución. Yo me encuentro taller, trabajo final parte 1. Listo, vamos a mirarlo aquí rápidamente porque sí, o sea, la verdad es eso, es de análisis. Por ejemplo, en el primer punto nos dicen, bueno, dos compañías de celular tienen diferentes tarifas para sus servicios, van a notar cómo se muestra a continuación. Una tiene un cargo fijo de 45.000 por una hora o menos y 700 pesos por minuto adicional, el otro cobra 50.000 por hora o menos y cobra 600 pesos por minuto adicional. Usted se asigna la tarea de determinar bajo qué cantidad de minutos es más rentable la tarifa de su empresa, de la segunda empresa, usted trabaja en esa segunda, con respecto al competidor y en qué momento se hace más rentable la de ellos. Para eso usted debe determinar una expresión para el precio del producto ofrecido por ambas empresas cuando se habla de 0 a 60 minutos. O sea, usted tiene que construir, decir, vea, el precio es igual a esto si usted habla 0 o 60 minutos. ¿A partir de qué? De esta información que le están dando ahí. Esa primera parte es muy fácil. Determinar la expresión para el precio del servicio ofrecido por ambas empresas cuando habla más de 60 minutos. O sea, usted aquí con estas condiciones, aquí está toda la clave de lo que usted tiene que armar. Usted tiene que decir, bueno, primero es precio es igual a tanto cuando usted habla entre 0 y 60 minutos. Usted ahí define pues esa expresión como es. Después entonces dice, bueno, ¿a cuánto es el precio si usted habla más de 60 minutos? Usted con base en las condiciones que le están dando aquí, a que por ejemplo para la primera empresa le vale 45.000 por una hora o menos. O sea, usted así hable 10 minutos le cobran 45.000. Pero si habla por ejemplo una hora y 10 minutos, entonces le cobran una hora, la primera hora le cobran 45.000 y le cobran 10 minutos. Entonces esos 10 minutos cada minuto se lo cobran 700, le cobrarían 10 por 700, 7.000, le cobrarían 45 más 7.000, 7 y 5, 12, le cobrarían 52.000 pesos. Pero usted lo tiene que copiar de forma genérica, o sea, cómo calcular ese precio, pero todo eso lo pueden sacar aquí de esta información. ¿Listo? En esos dos instantes, cuando usted tenga tiempo, cuando el tiempo esté entre 0 y 60 minutos o cuando esté más de 60. Pues aquí hacia la mano, no tengo así como un ejercicio similar, no tenía como preparado, pues tenía que dar un momento yo buscar alguno, porque es que inventármelo me da cosa que cuando me pone a inventar a veces ahí no le da y ahí sí queda uno más confundido. Pero vamos a terminar lo de hoy y buscamos y buscar si tengo por aquí un ejercicio a la mano y si no planteamos otro encuentro. Sobre todo eso, que pues si me lo invento y llegamos a alguna incongruencia, creo que los confundo más y no. Obviamente esa no es la idea. Terminemos lo de hoy y miramos algunos ejercicios, pero terminemos aquí una explicación rápida de eso. O sea, en todos lados, en ese primer punto lo que hay que plantear es eso, esas dos expresiones. En el segundo, ahí les echan un carretazo grande de esa expresión que significa. Lo importante es, bueno, donde ves una fracción de algoritmo que es estrictamente serial, analice lo que ocurre en el speedup, que es ese, cuando el número de subprocesos tiende a infinito. ¿Qué es el número de subprocesos? Usted le dicen que es n. Entonces usted lo que va a hacer allá es ir a analizar qué pasa cuando este n tiende a infinito. ¿Cómo lo hace eso? Plantea un límite. El límite
de esa función, de eso que tiene ahí cuando n tiende a infinito, y haga cuenta que b es una constante, que b es cualquier número. Después le dicen, cuando la fracción del algoritmo, que es estrictamente serial, tiende a infinito. B es la fracción de los algoritmos, que es totalmente serial. Entonces usted simplemente, ¿qué va y hace? Va a mirar qué pasa cuando B tiende a infinito. ¿Cómo? Con un límite. Y lo mismo C. ¿Qué pasa cuando B tiende a esto? Ahí sí le lo están diciendo más directamente. Usted tiene que plantear un límite. ¿Qué pasa en esa función cuando B tiende a eso? A n sobre 1 menos n al cuadrado. Uno ya sabe cómo resolver límites. Va a evalúa, mirar si le queda una determinación, si le queda... Bueno. Y el tercero es... Este sí es muy fácil. Usted acaba de comprar un automóvil y bueno, y en la información entregada por el mediador establece que los costos anuales de mantenimiento y consumo de gasolina están definidos por la siguiente expresión, donde X es la distancia en millas y C es el costo en dólares. Bueno, el auto es importado. Bueno, si su presupuesto para el costo del carro está entre 6.400 y 7.100 dólares, ¿cuál es el intervalo de millas de forma tal que ni exceda ni subestime su presupuesto para el automóvil? Usted tiene el precio, pues la expresión para el costo, y lo que le están preguntando es el intervalo, por decirlo así, solución, o el intervalo donde se puede tomar X para que su costo no se le salga de esto, entre 6.400 y 7.100. Usted tiene que mirar que este costo no pase de esto. O sea, ¿qué X hacen que ese costo no pase de eso? Eso es una desigualdad, plantearla, que ustedes ya saben resolver muy bien desigualdades. Listo, entonces miren que ninguno de los ejercicios o sea, tiene algo raro que no hayamos visto. Todo eso, límites o funciones o desigualdades. Solo que ya no les están diciendo explícitamente, dígame o resuelva el intervalo de solución de esta desigualdad, este límite cuánto da, sino hay que plantearlos antes de ir a solucionarlo, listo. Pero no se dejen asustar por todo el carretazo, la idea de esto es precisamente eso, que uno aprenda o mire cómo aísla toda esa información que le entregan y construye pues un modelo matemático y ya lo analiza como ustedes ya saben hacer la parte, como ustedes ya saben hacer lo que es la parte operativa. Ustedes ya saben encontrar intervalo de solución, saben, pues ya estamos mirando la parte de límites, saben cómo calcular un límite, y eso es lo que van a aplicar ahí, solo que tienen que construirlo, por decir así, ese pequeño modelo matemático antes de ir a solucionar. Listo, bueno, por ahora, entonces siguiendo con lo que habíamos visto, por allí el compañero preguntaba qué pasa cuando los límites tienden al infinito, que incluso ahí están uno de los ejercicios, deben aplicar eso. Supongamos entonces que nosotros tenemos lo siguiente, límite cuando X tiende al infinito, digamos de cualquier cosa, hagamos primero un caso sencillo, 1 sobre X. Si digamos usted tiene esto, cuando usted le están diciendo que X tiende al infinito, lo que le están diciendo es que, ¿qué pasa cuando X es muy grande? Entonces, usted se va y analiza, por ejemplo, en esta expresión que es muy sencilla. Si yo tengo 1, que es una cantidad finita, es un número, más pongámosle, como para no tener ahí uno siempre, pongámosle 52, cualquier cosa. O sea, yo tengo una cantidad finita, un número cualquiera, una cantidad finita, y la estoy dividiendo sobre, no es que la esté dividiendo sobre infinito, porque ojo, infinito, lo que habíamos dicho, es un concepto, no es un número como tal. Pero si yo tengo un número cualquiera, un número finito, cualquiera que sea, y lo divido por algo que es exageradamente grande, muy grande, eso me va a dar algo que es muy pequeño, que es casi cero. Usted puede hacer el ejercicio fácilmente. Coja su calculadora y divídalo entre, póngale 1 y póngale 0 lo que le quepa. Y cuando usted le dé igual, la calculadora le va a dar 0. ¿Por qué? Porque usted está dividiendo algo que es finito entre algo que es exageradamente grande, que es infinitamente grande. Entonces a usted le da algo pero tan pequeño, que es casi cero. Por ejemplo, si usted va y coge
1 y lo divide entre, yo qué sé, 1000 millones. 2, 3. Si usted va y hace este procedimiento en su calculadora, eso le va a dar algo exageradamente pequeño. Le da 1 con, si aquí tengo 3, 6, 8 ceros después del 0, o sea, eso le daría 0.123, 6, 8. Esto le daría 0.0001, y eso que 1000 millones es algo finito. Pero si yo tomo algo mucho más grande, o sea, no 1000 millones, sino yo quise empiezo, haga de cuenta algo así, pues, por exagerar, algo ridículo, algo exageradamente, infinitamente grande. Este resultado, eso me va a dar casi 0. Entonces, cuando yo tengo algo así, una constante, por decirlo así, voy a cambiar ya este 52 y simplemente voy a poner C. C siendo cualquier número, cuando yo me quede constante sobre infinito, eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque yo tengo algo finito, lo estoy dividiendo entre algo exageradamente grande y eso me va a hacer igual a 0. Entonces, constante sobre infinito me da mi 0. Aquí sí podemos decir igual a 0, porque es que eso lo que estoy diciendo es eso. Yo estoy cogiendo algo tan exagerado, pues algo finito, y lo estoy dividiendo entre algo exageradamente grande, eso me va a dar prácticamente 0. Entonces podemos escribirlo de esta forma. Ahora bien, yo puedo tener límites que me ocurra esto. Vamos a copiarlo por acá. X cuando tiende a infinito, digamos, a ver, menos 1, por decir cualquier cosa, x al cuadrado menos 1. Si yo voy y evalúo este límite, ¿a mí qué me va a dar? Bueno, en el numerador yo tengo, voy a copiarlo así, aunque esto es más de guía, infinito menos 1. Ojo, esto que estoy copiando es como de guía, porque yo no puedo restar infinito menos 1, o sea, infinito es un concepto. Y abajo, pero como para que nos guiemos y miren a ver qué pasa. Abajo tenemos infinito al cuadrado menos 1. Si nosotros analizamos esto, en el numerador yo tengo algo infinitamente grande y le resto 1. Eso va a seguir siendo infinitamente grande, va a seguir siendo algo exageradamente grande. Entonces arriba me va a dar infinito. Y en el denominador, yo tengo infinito al cuadrado, entonces imagínense algo exageradamente grande, y fuera de eso usted lo eleva al cuadrado, eso le va a dar algo muchísimo más grande. Y le resta 1, pues lo que le quito no es nada, o sea, usted sigue teniendo algo exageradamente grande, entonces abajo también da infinito. Cuando nos da esto, infinito sobre infinito, aquí tenemos otra indeterminación. ¿Una indeterminación de qué tipo? Como la que teníamos habíamos visto de 0 sobre 0. O sea, tenemos que mirar cómo eliminamos esa indeterminación para poder saber nuestro límite realmente hacia dónde va. Entonces miren que 0 sobre 0 es una indeterminación, tenemos que eliminarla, tenemos que acabar con la indeterminación para saber nuestro límite hacia dónde va. Cuando nos da constante sobre 0, como habíamos visto ahorita, es que tenemos un número dividido por algo muy pequeño, eso nos da infinito, nos da algo exageradamente grande. Pero no es, pues, no es una indeterminación como tal, porque recordemos, nosotros no estamos dividiendo por 0, sino por algo muy pequeño, casi 0. Aquí, si yo tengo constante sobre infinito, o sea, constante dividido sobre algo muy grande, eso me da casi 0. Si por el contrario yo voy y evalúo y me queda algo infinitamente grande en el numerador y algo infinitamente grande en el denominador, tengo una indeterminación que se llama infinito sobre infinito. ¿Cómo elimino yo esa indeterminación? Igual, o sea, digamos el procedimiento o el algoritmo para eliminar la indeterminación es exactamente lo mismo que hacíamos cuando teníamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0.
sea, el procedimiento es el mismo, usted va a buscar factorizar, va a buscar alguna forma de eliminar ese factor que que hace que se genere esa indeterminación. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplito que armamos, haría lo mismo. Yo tengo infinito sobre infinito, listo. Entonces, eso es indeterminación. Miro a ver cómo la elimino. Entonces, yo voy a factorizar. Arriba me queda x menos 1 y abajo me quedaría x menos 1 que multiplica a x más 1. Factoricé. Al yo factorizar puedo cancelar este x menos 1 del numerador con este x menos 1 del denominador y nos queda entonces simplemente 1 sobre x más 1. Siguiendo el mismo algoritmo, recuerde que ¿qué decíamos? Indeterminación, listo. Entonces yo voy y miro cómo elimino algo. Cancelo algún factor y vuelvo y evalúo a ver qué pasa. Si yo vuelvo y evalúo ya mi límite en 1 sobre x más 1, pues esto me va a quedar algo así. Ojo, esta evaluada con infinito es simplemente, o sea, yo la copio aquí para que nos guiemos. Pero pues uno realmente a infinito no le suma o le resta cosas porque es infinito. Pero entonces a mí me quedaría así, me quedaría 1 sobre infinito más 1. Entonces, o sea, yo ya eliminé un factor, vuelvo y evalúo, arriba me sigue dando 1, abajo yo tengo que infinito más 1, o sea, tengo algo exageradamente grande, y fuera de eso le sumo un poquito, ahí ya chiquito pues uno no le aporta mucho, pero le sumo algo, eso me sigue dando infinito, me sigue dando exageradamente grande. Ya habíamos visto que constante sobre infinito, yo tengo una constante, un número finito, y lo divido por algo exageradamente grande, por algo infinito, eso me va a dar 0. Entonces este límite, cuando x tiende a infinito de esta función, simplemente, veámoslo así entonces, es igual a 0. O sea, yo puedo copiar todo esto, el límite es igual a 0. Listo, entonces ese es el análisis cuando yo tengo límites donde x tiende a infinito o a menos infinito. O sea, yo tengo algo exageradamente grande. Sí, aquí sí se puede colocar 0, se puede colocar 0 o menos infinito, no, menos infinito, pues no tenemos por qué, pero 0 sí podemos colocar ahí, Jorge, porque es que es lo que te digo, o sea, tú estás dividiendo algo finito entre algo muy grande y eso da casi 0. Y eso pues no es una determinación, yo estoy diciendo que si yo divido un número cualquiera entre algo exageradamente grande, me va a dar algo exageradamente pequeño. Si lo divido sobre menos infinito, vuelve y también nos da 0 porque es algo exageradamente grande, aunque sea negativo, pero eso nos va a dar algo, nos varía menos 0.000, pues nos da un montón de ceros después, pero eso es que eso es casi 0, entonces da igual, sería igual a 0, listo. Infinito sobre constante, infinito. O sea, tú tienes algo exageradamente grande y una cosa gigantesca y lo divides por 2, sigue siendo algo, la mitad de una cosa gigantesca sigue siendo gigantesco. O sea, por eso hay que tener muy en mente ese concepto de infinito, que es algo muy grande. Por ley, toda constante dividida por infinito se aproxima a 0, nos dice Oscar. Sí, porque es que es algo, tú tienes algo que es finito y la constante puede ser muy grande, di tú 1.000.000, 10 millones, pero es algo finito. Y lo divides por algo infinito, algo que es exageradamente grande, eso se va para 0. Entonces, sí, digámoslo así de forma general, uno puede decir constante sobre infinito, pues igual a 0. Correcto. Constante sobre infinito, voy a copiar uno así, constante sobre infinito es igual a 0. Felipe nos pregunta por qué el x menos 1 del numerador al cancelarse con el x menos 1 del denominador quedó como 1, no se elimina. Sí, Felipe, o sea que se cancelan, pero es que están multiplicando. O sea, yo aquí, o sea, arriba tenía
x menos 1, es un factor porque ese es todo el numerador, al cancelarlos queda 1. Haz de cuenta que este x menos 1 de arriba estuviera aquí multiplicando a un 1. Entonces, al yo cancelar esos x menos 1, arriba solo me va a quedar 1. Porque son factores, o sea, están multiplicando o dividiendo, al cancelarse, queda 1. Si estuvieran sumándose o restándose, ahí sí pues nos daría 0. Pero en ese caso, en el numerador nos queda 1, precisamente por lo que te digo. Haz de cuenta que ese paréntesis, ese x menos 1 del numerador tenía un 1 ahí multiplicando. Si se cancela el x menos 1, queda 1 solito. Pero es por eso, porque están multiplicando. Se cancelaría si el x más 1 estuviera arriba. No, si x más 1 estuviera arriba, se cancelaría, pues sí, o sea, se cancelarían los paréntesis, x más 1 del denominador con x más 1 del numerador, pero en el numerador seguiría apareciendo 1. Por lo que te digo, porque ahí son factores, uno está dividiendo, el otro está multiplicando, entonces se cancela. Listo, entonces, o sea, con estos límites que tienen a infinito, es lo mismo, hay que tener en mente eso, que constante sobre infinito, pues eso me da casi cero, dado que es algo finito dividido entre algo muy grande. Y si usted va y evalúa y le da infinito sobre infinito, tal cual lo hacían 0 sobre 0, mira a ver qué hace para eliminar esa indeterminación, eliminar algún factor que está estorbando ahí y genera esa indeterminación de infinito sobre infinito. Otra técnica que usan, ya que me acuerdo, se me iba pasando, que es muy común que uno la encuentre en libros de cálculo, cuando tienen estos límites de infinito sobre infinito, hacen lo que llaman dividir por la mayor potencia. ¿Qué es eso? Veamos pues aquí con este ejemplito que nosotros armamos. Tenemos este límite, listo. Lo evaluamos y nos dio infinito sobre infinito. Lo que consiste en dividir por la mayor potencia es divida el numerador y el denominador por la mayor potencia que usted tenga. Es decir, en el numerador yo tengo x menos 1 y en el denominador tengo x cuadrado menos 1. Eso, correcto. Es otra técnica también muy usada. Entonces, ¿qué nos dice? Divida por la mayor potencia que usted tenga. ¿Cuál es la mayor potencia que aquí tenemos? Pues arriba tenemos x a la 1, abajo tenemos x al cuadrado. Entonces nuestra mayor potencia es x al cuadrado. Entonces vamos a dividir numerador y denominador por x al cuadrado. Entonces todo el numerador lo dividimos por x al cuadrado, todo el denominador lo dividimos por x al cuadrado. Como yo estoy dividiendo en ambos lados, o sea, numerador y denominador, no estoy alterando mi expresión. Ya que hago después de que haga esa división, voy a separar todas esas fracciones. Es decir, en el numerador me va a quedar así, x sobre x al cuadrado menos 1, ay, ¿qué es 1? O sea, simplemente separo esas fracciones, 1 sobre x al cuadrado, y en el denominador hago exactamente lo mismo, y eso me va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado, o sea, reparto ese denominador, menos 1 sobre x al cuadrado. Y ya ahí empiezo a analizar término por término y cancelar lo que pueda. Entonces voy a copiarlo aquí y vamos cancelando lo que podamos. Entonces, x sobre x al cuadrado, yo puedo cancelar esta x de arriba con una de las x de abajo. Entonces arriba me quedaría 1 y abajo me quedaría
ya no x al cuadrado, sino solo x. Listo. Aquí en este otro no puedo cancelar nada. Abajo tengo x al cuadrado sobre x al cuadrado. Si yo cancelo, pues ahí puedo cancelar ambas. Eso me da 1. Y en el otro me queda 1 menos x al cuadrado. Ya después de que yo haga las cancelaciones pertinentes, lo que pueda, yo voy a analizar cada uno de esos términos. Entonces, por ejemplo, ya ahí sí va, digámoslo así, volver a evaluar el límite. Entonces, para el primero, este 1 sobre x. Si yo evalúo x cuando tiende a infinito, me quedaría 1 sobre infinito. ¿Qué dijimos? Constante sobre infinito, 0. Entonces, ese primer término me da 0. Segundo término, este que está aquí restando, 1 sobre x al cuadrado, pues constante sobre infinito al cuadrado, eso también va a dar 0. Ya, 0 menos 0. Abajo que tengo 1, 1 si es una constante y nada afecta a la x, menos 1 sobre x al cuadrado. X al cuadrado sería infinito al cuadrado, o sea, algo exageradamente grande, me quedaría 1 menos 0. Y esto entonces me queda 0 menos 0 arriba, eso da 0. 1 menos 0, eso da 1. Y entonces, pues, 0 sobre 1, eso siempre es 0. Cuando el 0 está en el numerador, no importa que esté en el denominador, que no vaya a ser 0, pues porque ahí sería una indeterminación. Pero 0 sobre cualquier cosa diferente de 0 da 0. Entonces miren que pues por ambos lados da exactamente lo mismo. Esta es otra estrategia muy usada en estos límites cuando x tiende a infinito. Para resolverlo, dividir por la mayor potencia. Si nosotros tuviéramos un x a la 3, entonces dividiríamos por x a la 3. Siempre dividir con la mayor potencia. ¿Dudas ahí con eso, muchachos? Claro, Oscar, o sea, pero tú evalúas el límite después, o sea, primero divides por la mayor potencia, cancele lo que puede, vas y cancelas, y ya después de que canceles, ahí dices, bueno, vamos a evaluar otra vez a ver esto que nos da. Sí, después de cancelar, claro, porque la idea de dividir por la mayor potencia es precisamente eso, cancelar lo que yo más pueda, sin evaluar, para que cuando ya evalúe no me vaya a quedar otra vez infinito sobre infinito. Entonces tú divides por la mayor potencia, cancelas todo lo que puedas y vuelves y evalúas. ¿Listo? Correcto. Reduces y evalúas nuevamente. Listo. Vamos a hacer entonces ahora un par de ejemplos de continuidad. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio, determine la continuidad en x igual a 2 para la siguiente función por tramos. Tenemos este tipo de funciones. Entonces, este tipo de funciones se llaman funciones por tramos. Son funciones que dependiendo de dónde esté x, o sea, dependiendo del intervalo, mi función va a tener un valor o va a tener una expresión diferente. Por ejemplo, esta función g, si yo tomo x menores a 2, o sea, menos, digamos, 1, 0, menos 1, bueno, de 2 para atrás, mi función vale x al cuadrado menos 4. Si yo tomo x igual a 2, exactamente igual a 2, mi función vale 4. Y si yo tomo x mayores a 2, mi función va a valer 4 menos x al cuadrado. Es decir, si yo tengo 3, 4 o 2.1, eso ya es mayor que 2. Entonces mi función va a ser 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí nos dicen que verifiquemos si nuestra función es continua o no en x igual a 2. Entonces yo voy a seguir las tres reglas, eso no tiene pierde. Regla 1, verifico si la función está definida en el punto. Es decir, que si yo evalúo en x igual a 2, la función existe. Entonces, si yo tengo que x es igual a 2, yo tendría g evaluado en 2. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da g evaluado en 2? ¿Cuánto da g cuando x vale exactamente 2? Según lo que tenemos aquí.
Por aquí nos dicen que 0. ¿Sí será 0? ¿Por qué no crees que 0? Ojo. Listo, todos vean, ahí están diciendo varios que 0. La función no vale 0 por lo siguiente. Eso, por ahí vi que alguien dijo 4. Vamos a ver. Como es función por tramos, yo lo primero que tengo que mirar es, bueno, yo estoy evaluando en x igual a 2. X igual a 2 es menor a 2. Ojo, miren que aquí está diciendo menor, no menor o igual, sino solo menor. No, 2 no es. Se fue la imagen. En este momento sí me escuchan y se ve bien. Bueno. Bueno, de pronto fue a buscar ahí un bajón de la conexión. Entonces, listo. Eso. 2 no es menor a 2. Es exactamente igual. Y como aquí no hay igual, entonces no nos sirve esta primera expresión. ¿Es mayor? Tampoco. 2 no es mayor a 2. Es exactamente igual. Entonces esta tercera expresión tampoco nos sirve. Pero aquí nos dicen, cuando sea exactamente 2, la función vale 4. Listo. Entonces g evaluado en 2 vale 4. Es igual a 4. Correcto. Por aquí vi que ya vieron por qué. Entonces, lo importante es saber exactamente dónde evaluarla. Vemos que si está definida, en efecto, cuando yo evalúo en x igual a 2, mi función me da 4. Está definida, entonces cumple, aquí cumple la primera regla que debemos verificar. Lo segundo, el límite existe en x igual a 2. Entonces, vamos a copiar. Nosotros tenemos que verificar que el límite, cuando x tiende a 2, copiarlo así, de g de x, existe. Eso es lo que tenemos que verificar. Pero ahora habíamos visto, dijimos que para que un límite exista, tienen que existir los límites laterales. Es decir, que el límite, cuando x tiende a 2, ¿por dónde? Digamos por izquierda, por los dos ligeramente, por números ligeramente menores a 2, debe existir. Y además, debe existir también el límite cuando x tiende a 2 por números ligeramente mayores a 2, y estos deben ser iguales. Para que el límite exista, esto es lo que debe pasar, lo que se debe cumplir. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Evaluar o calcular cada uno de estos límites, verificar si son iguales, y entonces para decir si este límite existe o no. Entonces vamos con el primer límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, por números ligeramente menores a 2. Entonces de g de x, pero bueno, como g de x es por tramos, yo tengo que cambiar esta expresión este g de x por la expresión adecuada. ¿Cuál sería la expresión adecuada para yo evaluar el límite cuando x tiende a 2 por números menores a 2? ¿Cuál de estas tres sería? Correcto, por aquí Oscar nos dice x al cuadrado menos 4. Varios compañeros, correcto, es esa. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando, o sea, yo me estoy acercando a 2, pero por números ligeramente menores, entonces yo realmente estoy en la función cuando x es menor a 2. Entonces vengo aquí, reemplazo y simplemente evalúo el límite. ¿Esto cuánto me daría? Me quedaría, ahí lo evalúo, digamos, de forma normal, como nosotros ya sabemos evaluarlo, simplemente 2 a la 2 me daría 4. Bueno, 2 a la 2 menos 4, esto es igual a 0. Sería 2 a la 2, 4, 4 menos 4 da 0. Entonces, por un lado, nuestro límite se va hacia 0. Listo. Ahora debemos verificar si el otro límite lateral efectivamente también da 0. Entonces ya voy a mirar cuando yo me acerque a mi número 2, pero por números ligeramente mayores a 2. Entonces, ¿dónde la evaluaría? En 4 menos x al cuadrado. Correcto, por aquí Oscar ya lo hizo, también da 0. Es bastante
evidente, eso nos quedaría 4 menos 2 al cuadrado, pues 4, y esto da 0. Es decir, los límites laterales existen, son iguales, y por lo tanto, este límite es 0. Existe y es 0. Cumple la segunda regla. Ahora bien, la tercera regla dice que el valor de la función debe ser igual al límite. Y eso no lo está cumpliendo. Nuestro límite da 0, nuestra función da 4. Vamos a copiar esto aquí, pongamos esto también en verde, que nos cumplía la segunda. Esto cumplía. Pero la tercera no la cumple, o sea, la función evaluada en 2, en 4, pero, bueno, no sé por qué no me deja meter el signo de que no es igual. Y el límite, aunque existe, da 0, pero son distintos, son diferentes. Entonces, por lo tanto, no cumple esta tercera regla, entonces la función no es continua en x igual a 2. Con que en uno solito una de las reglas no las cumpla, no importa que las otras sí, no cumple, podemos decir que x es discontinua o no es continua en x igual a 2. ¿Listo? Esa es la forma de evaluar continuidad en un punto. Listo, vamos a hacer aquí un ejercicio, Jorge, exacto, pues parecido creo al que manifiestas que tienes ahí, para mirar cómo analizamos eso. Entonces, bueno, este de acá se hace exactamente igual, pero vamos entonces con el de cuando aparece una letra extraña. Mira, Jorge, aquí si de pronto es similar. Listo, correcto. Entonces, ejercicios de este tipo son muy típicos y lo que nos van a preguntar a nosotros aquí es determine el valor de K para el cual h de x es continua en este caso x igual a 4. Listo. Entonces vamos a mirar cómo hacemos para resolver estos ejercicios. Regla 1. La función evaluada en el punto. Entonces h evaluada en 4 es igual a ¿qué? Vamos y fijamos, a ver. Nos dice que la primera expresión sirve cuando x es menor o igual que 4. Entonces ahí sí nos sirve, nos quedaría 3 por x, que nosotros estamos evaluando en 4. Entonces sería 3 por 4 más 7. Esto me daría 3 por 4, 12. Más 7 nos da 19. ¿Correcto? Listo. Regla número 2. Que el límite exista. Entonces, vamos a evaluar el límite, los límites laterales de una vez. Vamos a hacerlo un poquito para no estar copiando tanta cosa. El límite lateral cuando x tiende a 4 por números ligeramente menores a 4, es decir, por la izquierda. En ese caso tendríamos la función es 3x más 4. Evaluamos, eso nos daría 3 por 4, 12, más 4, da 16. Listo, tenemos el límite por ese lado. Tenemos por este lado el límite cuando x tiende a 4, pero ya por el lado a 4, pero ya por los positivos o por derecha. Y por derecha, o sea, cuando nos acercamos por números ligeramente mayores a 4, nos dice que la expresión es kx menos 1.
Listo, entonces esa es la expresión. Evaluamos, nos queda entonces 4K menos 1. ¿Qué debe pasar para que la regla 2 se cumpla y el límite exista? Debemos determinar entonces que estos dos límites sean iguales. Entonces vamos a igualar eso. Entonces diríamos por el lado donde cuando nos acercamos por las x menores a 4 tendríamos 16. Eso nos daría por este otro lado 4. Porque 3x más 4. Ah, sí, tienes toda la razón. Fue error de escritura, correcto. Esto es 3x. Nosotros estamos evaluando por las x menores a 4. Es decir, sería 3x más 7. Correcto. Esto daría 3 por 4, 12. Más 7, 19. Sí, correcto. Gracias ahí al compañero que me hizo caer en cuenta. Fue copiado mal. Correcto. Qué pena. Pues simplemente pues ahí error tipográfico. Listo, entonces aquí no es 16 sino es 19, entonces yo igualo, como yo quiero que mi función exista, tiene que cumplir todas las reglas. La regla 2 dice que tiene el límite que existir. Para que el límite exista, esos límites laterales deben ser iguales. Entonces yo los voy a igualar para buscar el valor de k que me haga que ese límite efectivamente sean iguales. Entonces igualo, 19 me dio por el lado izquierdo, lo igualo a 4x menos 1. Reviso que si lo haya puesto bien, sí, cuando reemplazo en 4x menos 1. Que me dio por el lado derecho. Y aquí simplemente pues despejo K. Entonces me quedaría 19 menos más 1 mejor, igual a 4K. Ahí eso me quedaría entonces 20 sobre 4 igual a K. Y 20 dividido 4 pues sabemos que nos da 5. K es igual a 5 entonces. No, Ivana, ya te das cuenta que sabes bien el concepto, estás atento y no vas a cometer esos errores en el quiz. Entonces, listo, tenemos que k es igual a 5. Entonces, si k es igual a 5, este límite nos da 19 también. 5 por 4, 20, menos 1, 19. Y, pues, efectivamente, aquí ya lo vemos. La función evaluada nos da 19, los límites laterales dan 19. Entonces, el límite existe, es igual a 19. La función y el límite son iguales, todos son igual a 19, la función es continua en x igual a 4. Para que eso suceda, k tiene que ser obligatoriamente igual a 5. Si k es cualquier número diferente de 5, mi función no va a ser continua en ese punto x igual a 4. ¿Listo? En el caso del ejercicio que no tienes a x, por decir algo, si fuera algo así, que aquí ahora no fuera esto, sino fuera solo la k, así. A ver, espacio, listo. Es así, por aquí Oscar me pregunta, si reemplazamos esa variable no por 5, sino por 12, o sea, si k no decimos que es 5, sino 12. Listo. Si k es diferente de 5, ese límite no nos va a dar 19 por derecha. Entonces ya ese límite no es igual, el derecho no es igual al izquierdo, los límites laterales no existen, no son iguales, perdón, el límite como tal no existe. Si el límite no existe, la función no es continua. Mm, Pues, lo que pasa es que si te están preguntando cuál es el K que hace que la función sea continua, eh, pues, y decir que es igual a 12, que la hace discontinua,
pues no tiene sentido, porque a ti siempre te va a preguntar, dígame cuál es el K que haga que mi función sea continua. Muy diferente que si tú despejando te da que K es raíz de -1, entonces tú puedes decir, no existe ninguna K que haga que esa función sea continua. Y listo. Ya va, Jorge, ya vamos a mirar tu caso, pues que necesita más detalle. Tendría que empezar a patinar con varios números hasta que me dé. No, o sea, mira que no hay que, o sea, no, eso no es de tanteo. Yo sé que los límites deben ser iguales. Entonces, como el del lado izquierdo me dio 19, simplemente lo igualo al del lado derecho y aquí despejo y así obtengo el valor exacto que hace que mi función, que me hace que esos límites laterales sean iguales para que el límite como tal sí exista y sea igual a mi función y por lo tanto sea continua. Pero mira que no tienes que tantear, o sea, con que iguales estos dos límites, que es una de las condiciones, puedes hallar el valor de K fácilmente. Listo. Y si K toma cualquier otro número diferente a ese, hace que esa cosa sea discontinua. Listo. Entonces Jorge me decía que si eso era igual a una constante. Entonces, para no digamos aquí dañar el ejercicio, voy a hacer esto, voy a traerme esto por aquí abajo. Entonces, supongamos que tú tuvieras algo así. Aquí solo la X. Listo, haríamos exactamente el mismo procedimiento. Cogeríamos entonces, bueno, H evaluado en 4, ya pues sabemos que nos da 19, 3 por 4, 12, más 7, 19. Ya el problema sería con los límites, entonces voy a copiar este de aquí para no volver a copiar todo ese límite. Sabemos que este límite da 19 por izquierda, con los que son menores a 4. El lío, digámoslo así, sería aquí. Pero vamos a ver que no están líos, muy fácil. X tiende a 4 por la derecha, por números mayores, 4 más. ¿De qué? Bueno, según lo que me dice la función, cuando x es mayor a 4, mi función vale k, entonces simplemente reemplazo k. ¿Cuál es el límite de una constante? Siempre va a ser la misma constante. O sea, el límite, cuando x tiende a 4 de una constante k, es la misma constante k. Y entonces, yo necesito que esos límites sean iguales. Ah, listo. Uno por un lado, por el lado izquierdo me dio 19. Y por el derecho, ¿cuánto me dio? Me dio K. Entonces, listo. K debe ser igual a 19 para que los límites sean iguales, para que sea igual a la función y pueda ser, pues para que el límite exista y sea igual a la función y pueda ser continuo. No sé, Jorge, si así queda aclarada tu duda. ¿Qué pasa cuando solo nos queda constante ahí en el límite? Listo, recuerda eso. Límite de una constante, la misma constante. Cuando x tiende a infinito de 8, 8. O sea, el límite de una constante siempre la constante, ¿listo? Y por aquí yo vi que otra persona había preguntado algo. Nelly nos dice, el mío tiene 3 letras. Bueno, x es tu variable. Listo. Vamos aquí a esbozarlo más o menos. A x más h. Entonces ponemos aquí otra vez como para no dañar el ejemplo que hemos hecho con el del compañero. Nelly me indica si tú tienes a x más... Bueno, aquí a x más k porque h se llama la función. Algo así es la pregunta de Nelly. Ah, listo, no, pues, pero no importa, pues, el nombre de la función no interesa, pero la estructura, o sea, más o menos así es lo que tienes. Listo. Entonces, en ese caso, aquí tenemos dos, exacto, hay dos incógnitas. Entonces, bueno, si nosotros vamos y evaluamos la función nos da, ya sabemos cuánto nos da.
nos da 19. H evaluado en, X, en 4. Bueno, si es solo una incógnita, pues no hay problema. Si hay dos, uno lo que trataría de buscar es otra igual. O sea, miren que ahorita lo solucionamos igualando los límites. Si tenemos así, lo más seguro es que tengamos que igualar el límite con la función para encontrar, pues ya tendríamos ahí dos ecuaciones, dos incógnitas. A ver, el primer tramo tiene 2, el segundo tramo y el tercero menos 2. Y te piden que encuentres que los valores de A y de H. Bueno, entonces si te entiendo más o menos, ya aquí no tendríamos, pues tendríamos a traerme entonces lo de arriba. Un segundito yo tendría algo así. Eso. O sea, es una función por tramos, pero tiene 3 tramos. Cualquiera. O sea, AX. Bueno, me dice que el primero era, creo que era 2. Aquí es AX más H y en el último era menos 2. Listo, y así pues los intervalos son así, pues menores a un número, el de la mitad igual a un número y el otro mayor a un número. Menor igual, menor que. A ver, cópiame por favor los 3 intervalos ahí como son. Para poder mirar a ver pues cómo se resuelve ese tipo de ejercicios. O sea, el primer tramo donde es 2 es para los X que menores o iguales a menos 1. Es el primer tramo entonces. O sea, es cuando esto sea menor o igual. Bueno, menor o igual a menos 1. El otro entre menos 1 y 3. Menos 1, X. Y el otro mayor o igual a 3. Listo. Y les piden que sea constante ¿dónde? Mayor o igual. Pues en qué punto se supone que debe ser continua nuestra función, ¿en 1 o en 3? O que toda la función sea continua. Bueno, es que deben decirle algo como eso, que determine las constantes para que las funciones sean continuas en, como me has dicho, en los reales. Listo, eso en R es en los reales. No, pero entonces aquí es muy fácil. Para que sea continua en los reales, nuestra función, bueno, vemos que para x menores a 1, menores o iguales a menos 1, nuestra función vale 2. Es una función constante, pero es una función, es continua y no hay problema. Entre 1
entre menos 1 y 3. Nuestra función tiene esta forma, ax más h. Ax más h tiene la forma, eso es una recta. Una recta no tiene problemas, pues no va a tener raíces porque es una recta o algo así, ni divisiones porque es una recta. Entonces es continua. Para mayores, x mayores a 3, la función ya no vale ni la recta ni 2, sino vale menos 2, pero es continua de ahí para adelante. Las discontinuidades se pueden dar en esos puntos donde se parte, es decir, en menos 1 y en 3. Entonces, lo que tendríamos que buscar es, ahí vamos a analizar dos condiciones, cuando x sea igual a menos 1 y cuando x sea igual a 3. Listo, entonces si comenzáramos con x igual a menos 1, tendríamos que hacer el mismo análisis. Evaluamos que en x igual a menos 1, menos 1, ¿tá? ¿Cuánto nos da eso? Según lo que nos dice la función, como cuando x es menor o igual que menos 1, vale 2. Entonces, como es igual, vale 2. Listo. La función está definida. Bueno, perfecto. Ahora bien, tenemos que evaluar los límites. Entonces empezamos. Límite por la derecha, o por la izquierda mejor. Cuando x tiende a menos 1 por números menores, ligeramente menores a menos 1. ¿Dónde evaluamos eso? Si son menores a menos 1, estamos en el primer tramo, entonces el límite de la función ahí vale 2, el límite de una constante vale 2. Ahora, límite cuando x tiende a ya 1, pero a menos 1. A menos 1, pero ya por números ligeramente mayores a menos 1, por derecha, ahí la función nos dice que vale a x más h. Listo, nosotros evaluamos el límite, nos quedaría, x evaluado a menos 1, nos quedaría menos a más h. Como yo quiero que mi función sea continua, estos dos límites deben ser iguales. Entonces, igual. Yo igualo, me queda 2, es igual a menos a más h. Aquí, como no tengo, o sea, como hay dos incógnitas, efectivamente, yo ahí no puedo hallar todavía el valor de ninguna de las dos, simplemente tengo una ecuación. La voy a dejar ahí señalada. Pero, como a mí lo que me están pidiendo es que mi función, ¿cuáles son los valores de las constantes para que mi función sea continua en todos los reales? Y hay dos puntos, digamos, donde la función se parte en menos 1 y en 3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a analizar después la continuidad en x igual a 3. ¿Para qué voy a analizar la continuidad en x igual a 3? Hago este mismo procedimiento y allá me va a quedar otra ecuación así, pues parecida. Probablemente no exactamente igual, pero sí parecida. Y ya yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo hallar a y h. ¿Listo? Entonces, ese es el quiere, en que como yo creo que sea continua en todos los reales y hay dos puntos donde mi función se parte en menos 1 y en 3, y necesito pues, por eso tengo dos incógnitas, entonces yo hago el planteamiento cuando x es igual a 1 de la continuidad, ahí me va a dar una ecuación, hago el planteamiento cuando x es igual a 3 para la continuidad, ahí me va a dar otra ecuación y puedo hallar a y h. ¿Listo? Porque solo trabajamos con el tramo 1 y 3. Mira, Nelly, que estamos analizando cuando x es igual a 1. Por ahora, cuando es igual a 3, no nos interesa. Entonces, yo evalué pues en la función, listo, con el tramo 1. Pues cuando es menos 1, la función vale 2. Hasta ahí, claro. Listo. Paso regla 1 cumplida. Regla 2, que el límite exista. Entonces, los límites laterales deben existir y ser iguales. Entonces, cuando me acerco a menos 1 por números ligeramente menores a menos 1, eso corresponde al primer intervalo, entonces la función vale 2, límite de una constante, es la misma constante, entonces el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda me da 2.
Hasta ahí claro, porque es ahí solo con el primer tramo, me imagino que algo así iban ustedes, listo. Ahora bien, el límite cuando AX tiende a menos 1 por números ligeramente mayores a 1, a menos 1, perdón. Si son ligeramente mayores a menos 1, ¿en cuál de estos dos tramos estoy? ¿Los que son mayores a 3 o los que están entre menos 1 y 3? Acuérdate el concepto de límite, nosotros estamos acercando a menos 1 por números un poquito más grandes que menos 1, pero, muy, muy, muy cercanos a menos 1. Di tú, por darle un valor como para uno guiarse, menos 0.99. Correcto. Entonces, como estamos en menos 0.99, menos 0.99 está aquí en este segundo intervalo entre menos 1 y 3. Entonces, por tanto, la función debe valer este segundo, pues lo que está para el segundo tramo, que sería AX más H. Listo. Y ya después del análisis de igualar los límites. Y lo mismo deben hacer ustedes para el X igual a 3 y ahí van a sacar otra ecuación, dos ecuaciones, dos incógnitas y ahí pueden resolver los valores de A y de H. Listo. No lo vamos a hacer pues porque la idea es que ustedes lo hagan. Pero mira que la clave está en el que te piden que sea todos los reales. Entonces precisamente hay que analizar esos dos puntos donde se parte la función. A diferencia, digamos, que el primer ejercicio que nosotros dijimos, que era, dígame X para que sea continua en un punto en particular, y por eso solo nos dan una incógnita. Listo. Ya entonces, muchachos, para cerrar, vamos a ver, bueno, que esta tarde no es bueno tema cortarlo. No, yo creo que vamos a dejar por aquí hasta aquí y la otra semana miramos a ver si vemos en un ratico cortico la parte, la definición. A ver, yo veo si, vamos a verla de una vez mejor, la definición de derivada. Y si tienen alguna duda, pues ya ahí sí más bien, miramos a ver si nos volvemos a reunir. Voy a volver a la presentación. Y vamos, listo. Ahí me confirma si vuelve pues les vuelve a cargar la presentación. Estaba en blanco, solo hice una escrita de concepto, mal copiada. Pero si la visualizan, porfa. Listo, sí, tengo, no sé cómo me da el nombre, cómo es eso, que troco las letras cuando escribo, me pasa mucho. Listo, por aquí Felipe dice que se ve, Jorge, si es dilepsia, es que no me acuerdo, hay unos que piensan una cosa y dice otra, y otros que piensan una y copia otra, pero bueno, no sé, el caso es que sí, me pasa mucho, las letras están ahí, pero las troco. Pues listo muchachos, lo ven la presentación, y por allí me han dicho que no de pronto estaba cargando. Listo. Entonces vamos a ver qué es la derivada, para qué nos sirve, pues sí, vamos a ver para qué nos sirve, sino qué es como tal la derivada. Entonces el concepto de derivada nosotros lo vamos a asociar con una expresión algebraica que nos explica cómo varía una función con respecto a otra, o sea, cómo cambia nuestra variable 1 cuando hay un cambio en nuestra variable 2. Ese va a ser nuestro concepto de derivada. ¿Qué pasa con la y cuando hay un cambio en x? ¿Cómo varía y? ¿Cómo varía nuestra variable dependiente cuando hay cambios en la variable independiente? Por esa razón vamos a poder utilizar las derivadas para modelar diferentes razones de cambio. Por ejemplo, una típica, no sé si ustedes ya han visto física o cuando la vayan a ver, es la variación. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? O sea, esos cambios de tiempo, cómo afectan los cambios de posición, eso es lo que uno denomina velocidad. También es muy utilizada la variación de un producto en función de la demanda, o sea, si está esa demanda cambiando, cómo varía la producción de ese producto, los precios de venta de ese producto. El incremento de la población de un país en función de
la población actual, o sea, esa tasa de crecimiento del país, cómo cambia, si la población en ese instante es mayor o menor, eso no lo va a decir pues una derivada. Hay muchos, o sea, siempre va a ser eso, relacionando dos variables, cómo el cambio de una variable afecta, cómo ese cambio afecta a la otra, cómo cambia una respecto a la otra. La variación de la temperatura en una distancia, ventas en función del precio, bueno. Y pueden ser más cosas, lo que ustedes modelen. Usted tiene dos variables relacionadas y con las derivadas va a poder encontrar cómo varía una respecto a la otra. Listo. Vamos entonces a definir cómo se obtiene esa derivada. Entonces, por ejemplo, yo tengo una función f de x cualquiera, eso me está relacionando dos variables, una independiente, una dependiente. La derivada la vamos a denotar así, como f', o sea, con esta comita aquí arriba. Esa es la derivada de f. También es común utilizar esta notación, df de x. Esa es otra notación muy usada para las derivadas. Cualquiera de las dos la pueden usar, eso sí ya es a gusto de ustedes. ¿Y cómo calcular esa derivada? O sea, nosotros tenemos una función dada f, cualquiera, como las que tenemos ahorita, tenemos esas funciones y queremos obtener la derivada. Pues bien, la derivada se calcula por medio, o la definición de la derivada como tal es este límite. ¿Cómo cambia nuestra función? Lo que está encerrado en naranja es el cambio en y, o en la función f como tal, lo que está en el eje y, con respecto al cambio en x. Ese delta de x es un cambio en x. ¿Cómo cambia entonces nuestra y con respecto a ese cambio en x? Es esa relación cuando ese delta x tiende a cero, o sea, cuando ese delta x es muy chiquitico. Listo. Así puedo calcular, mediante esa definición puedo calcular yo las derivadas de una función. Yo tengo mi función, eso es una expresión ahí matemática, x al cuadrado más 1, bueno, tengo un montón de cosas ahí. Para yo evaluar cómo cambia y con respecto a x, utilizo este límite. Más adelante en la unidad 3 vamos a ver unas reglas de derivación, pero por ahora, si en esta unidad 2 usted le dicen calcule una derivada, lo que le están diciendo es que lo calcule utilizando esta definición. Listo. Ya cuando veamos las reglas de derivación, vamos a ver que hay unas reglas ya establecidas, más fáciles por decirlo así, pero por ahora tenemos que utilizar este concepto de derivada. Entonces decíamos ahorita, eso nos relaciona, bueno, el cambio de una variable con respecto a otra, pero para yo conocer esa expresión que realmente me relaciona el cambio de y con el cambio en x, voy a obtenerla a partir de este límite. Veamos entonces un ejemplo sencillo de cómo opera, pues utilizamos esa definición para calcular la derivada. Supongamos que yo tengo mi función f de x es igual simplemente a x al cuadrado. Y yo quiero calcular la derivada. Entonces yo simplemente voy a utilizar esa expresión. La derivada de f' es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de f evaluado, pero no evaluado solo en x, sino en x más delta de x. Entonces, yo simplemente ¿qué hago? Voy a mi función y donde tenía x ya no copio x solita, sino copio x delta de x, o sea, evalúo en esa suma. Al cuadrado, ¿por qué? Porque mi función es al cuadrado. Menos f de x, bueno, entonces menos x al cuadrado, menos la función ahí simplemente evaluada en x. Sobre delta de x, sobre delta de x. ¿Listo? Cuando delta de x tiende a 0. Si yo evalúo rápidamente por inspección, como un límite ya, digamos, normal, si yo evalúo por inspección me quedaría x más delta de x, lo evalúo en 0, entonces me quedaría x más 0, x al cuadrado. Y x al cuadrado menos x al cuadrado, 0 en el numerador, y abajo 0 en el denominador. Me quedaría 0 sobre 0, yo debo eliminar, pues me da una determinación, tengo que eliminar esa indeterminación. ¿Cómo lo hago? En este caso, entonces, primero expando ese paréntesis. ¿Cómo lo expando? Ustedes ya saben, si es un binomio al cuadrado, entonces el cuadrado del primero me queda x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 por x por delta de x, más el cuadrado del segundo me queda más delta de x al cuadrado, menos x al cuadrado pues estaba ahí, entonces ya este x al cuadrado con este menos x al cuadrado yo los puedo cancelar y me queda de esta manera. 2x por delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x.
Ahí yo puedo sacar factor común delta de x en el numerador, me queda de esta manera, y cancelar este delta de x del numerador con este delta de x del denominador, y me quedaría finalmente entonces ya simplemente 2x más delta de x. Ya como eliminé la indeterminación, o eliminé un factor, voy a mirar a ver si se eliminó la indeterminación, evalúo, me quedaría 2x más 0, me da 2x. Entonces 2x es la derivada de x al cuadrado. X al cuadrado es la función y su derivada es 2x. Esa es la expresión que me da a mí cómo cambia y con respecto a x. Entonces miren que es solo aplicar ese límite. Claro que esto es para una función muy sencilla. Cuando tenemos funciones más complejas, como pues algo raro, x al cuadrado más 7 sobre x menos 10, ya es más difícil venir a aplicar ese límite. Por eso es que en la unidad 3 uno va a ver todas las reglas de derivación que le facilitan a uno eso. Pero pues por ahora, este es el concepto de derivada, esta es la definición por medio del límite, y así las van a calcular. Siempre van a ser igual pues funciones sencillitas, porque si no eso queda muy extenso y pues como ya les dije no vale la pena porque ya existen las reglas de derivación. Pero por ahora sí vamos a utilizar este límite y siempre pues va a ser así con funciones sencillitas. Listo. Entonces miren que simplemente para encontrar esa derivada es aplicar ese límite. Ya aquí vamos a ver, digamos, como el concepto geométrico, la definición geométrica de la derivada. La derivada a mí, si yo la evalúo en un punto, x igual a 0, x igual a 2, x igual a algún punto en particular, ese valor que me da la derivada, yo lo puedo tomar como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Veamos, por ejemplo, aquí en esta primera, en la gráfica que tenemos arriba, en la A. Yo tengo una gráfica que es la que está en naranja, es la gráfica de una función cualquiera f de x, y en cada punto, por ejemplo en el punto A, ahí tenemos una recta tangente, que es una recta tangente, una recta que toca en un único punto la curva, o sea, la toca en ese punto en particular nomás. En B aquí también, pues, ahí trazada la recta tangente, bueno, en varios puntos. Entonces, con la derivada yo puedo obtener la pendiente de esa recta tangente. Listo, a eso, pues geométricamente se refiere la derivada. Usted, por ejemplo, tiene esa función f de x, calculó la derivada por medio de la definición o ya después utilizando las reglas de derivación. ¡Tum! Eso le dio una expresión. Usted quiere evaluar aquí en este punto c, que es, pues por la gráfica vemos que es 5. Entonces usted va a esa expresión de la derivada y evalúa, x es igual a 5, hace las operaciones, eso le da un número, y ese número que le da es la pendiente de la recta tangente en ese punto, a la curva. O sea, yo tengo la curva de mi función, en ese punto x igual a 5, ella tiene pues algún valor, y en ese puntico hay una recta tangente cuya pendiente es esa calculada que me da a mí al evaluar 5 en mi expresión de la derivada. Entonces aquí un poquito más ampliado. Por ejemplo, esta curva es y igual a 3x a la 2, esa es mi función. Si yo voy a evaluar en el límite como hicimos ahorita, yo obtengo que la derivada de eso es 6x. Esa es la expresión para la derivada. Entonces la pendiente de esa recta tangente en el punto, digamos, 1, 3, yo lo calculo de esta manera. Vengo acá a mi expresión de la derivada, multiplico o evalúo en x igual a 1, eso me da 6 por 1, eso me da 6, y 6 entonces es la pendiente de esta recta que es tangente en ese punto. Listo. Luego, por ejemplo, aquí tenemos el caso para x al cuadrado, para la que hicimos ahorita. X al cuadrado es nuestra función. La derivada es 2x, eso lo acabamos de hacer. La pendiente de la recta en el punto 1, 1 es evaluar la coordenada en x en mi derivada. Entonces, evalúo 2 por 1, me da 2, y esta recta tiene como pendiente 2.
Listo. Entonces, geométricamente yo puedo obtener la pendiente de una recta tangente en un punto por medio de la derivada. ¿Dudas ahí con ese conceptico de derivada? Claro, no, hay que estudiarlo y ya cuando damos las reglas de derivadas va a ser mucho más fácil para obtener esas derivadas. Pero por ahora lo que ustedes deben tener muy bien en la cabeza es eso. Una derivada nos relaciona el cambio de una variable con respecto a otra. ¿Cómo se calcula? Por medio del límite que vimos ahorita. Y geométricamente lo que obtenemos es la pendiente de la recta tangente en un punto. Listo. De todas formas, pues hay que leer el documento con calma o en los libros pues que están recomendados pues para pues para el curso. Ahí también hay ejemplitos de eso. Pero lo importante es el concepto como tal. La parte operativa la vamos a utilizar más con las reglas de derivación. Lo que les debe quedar muy claro ahorita a ustedes es el concepto de derivada. La derivada nos relaciona cómo cambia una variable con respecto a otra. Y para hallar esa expresión de derivada utilizamos el límite que vimos ahorita. Pero que no es de pronto muy claro, muchachos, que los veo como algunos pusieron cara ahí de asustados. Bueno, sí, es verdad, eso también es decir que aquí de entrada ya le quedó todo 100% claro, eh, no es muy realista. Bueno, no, sí, por eso no sé si seguir, pero listo, de todas formas, a cualquier duda que tengan, pues me pueden ir preguntando. Igual esta parte derivada que vimos en Solartica al final, esto lo vamos a ver con más profundidad, con más calma. Digamos, el grueso de hoy era lo de los límites y lo de continuidad, listo. Esto de derivada vamos a trabajarle bastante en la última parte, entonces no hay, como digamos, tanto, como decirlo, premura de que quede claro, listo. Pero bueno, entonces voy a tener eso en cuenta, a ver si mejor en ocasiones futuras divido esta última parte derivada, mejor que nos quede en el otro encuentro. Listo. De todas formas, vuelvo y les digo, cualquier duda, pues me cuentan, listo. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una buena noche, que descansen y cualquier cosa me cuentan. Ah, claro que sí, Nelly. O sea, en un ratico que eso se demora, pues mientras queda en el formato, se las envío, listo. Con todo, con la presentación y con los ejercicios, pues como siempre. Listo. Bueno, que tengan buena noche, muchachos.